Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes de diligencia. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Santiago capítulo 1, versículo del 19 al versículo 26. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla en práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá la bendición de practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de corrección del mundo. Querido hermano y querida hermana, cuando tú y yo tenemos diligencia, vamos a ser hacedores de la palabra y no oidores. Hacedores y no oidores. ¿Sabe Santiago? En este libro tan precioso que él escribe, se encarga de interesarse más por poner en práctica la palabra. La palabra puesta en práctica, y eso es ser un hacedor de la palabra. Y sabes, querido hermano y querida hermana, cuando tú y yo pensamos en ser hacedores de la palabra, primero el versículo 19 nos habla del carácter, de controlar nuestro carácter. Dice el versículo ahí que todos debemos de estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarnos. ¿Sabes cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces aprender más a escuchar y controlar más la manera como nosotros hablamos? Qué importante es para ti y para mí escuchar más cuando estamos en una situación difícil, cuando nosotros estamos relacionándonos, aprender más a escuchar. Todos somos los que queremos hablar, participar, interrumpir, y cuántos de nosotros no tenemos el hábito suficiente para poder escuchar a otros. Sabes, sin duda, cuando alguien tiene un problema, nosotros debemos de aprender más a escuchar, porque si no escuchamos bien, no vamos a saber la manera de cómo responder. Vamos a ser imprudentes, vamos a ser personas intolerantes, vamos a carecer de sensibilidad, vamos a fallar en nuestra manera de comunicarnos. Por eso es que Dios nos recuerda que debemos de ser lentos para escuchar, tardos para escuchar. Incluso cuando está sucediendo una discusión en la familia, en el trabajo, en los estudios, donde quiera que tú te relaciones, tú y yo debemos de entender que es tan importante el que podamos escuchar más y hablar menos. Y luego dice el versículo: lentos para hablar. Tenemos que ser prontos para escuchar, lentos para hablar y para enojarnos. ¿Sabes? Debemos de estar atentos. Debemos de estar atentos a la manera como nosotros escuchamos. Debemos de estar prestando atención, pero debemos de callar más. Debemos de ser personas que cuando nosotros hablemos impactemos la vida de otros. Que nuestro vocabulario sea adecuado, que nuestro vocabulario sea preciso, sea indicado. Qué hermoso es poder dar la palabra oportuna a alguien que lo necesite. Qué hermoso es poder brindar un consejo correcto y adecuado a alguien que lo necesita. También el carácter refleja no solamente el arte de poder escuchar, de ser preciso y de también poder aprender a hablar lo necesario, sino que también controlar nuestro carácter para no enojarnos. Padre, sabes, querido hermano, querida hermana, qué importante es el que tú y yo, cuando somos tentados a poder enojarnos, somos tentados a poder cometer una imprudencia, a faltar el respeto a alguien, que podamos controlar nuestro carácter, que podamos controlar nuestra ira, porque así no vamos a dejar lugar a la inmundicia, a aquello que contamina nuestra vida, sino que con humildad vamos a recibir esa palabra y vamos a poder brindar esa palabra. ¿Sabes? Eso es una persona hacedora de la palabra, una persona que controla su carácter.
No podemos decir de que somos hacedores de la palabra, que somos seguidores de Cristo, si no estamos controlando algo que es tan evidente, algo que es tan necesario como lo es nuestro carácter. Más adelante dice el versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lleven en práctica. Son más las personas que abundan en las iglesias, en la religión, y aquellas personas que se dicen ser cristianas, que están acostumbrados solamente a ir a asistir a un servicio, escuchar la palabra, aprender la palabra y quizás hasta mencionar qué bonito estuvo el mensaje, qué hermoso estuvo el servicio, qué bonito predicó el pastor o el líder o la persona que enseñó. Pero qué difícil es poder encontrar hoy en día personas no que escuchan, sino que viven la palabra, que después de que salen del templo, que después de que salen del servicio, ponen en práctica en su hogar. En su hogar se refleja que son hacedores de la palabra, que cuando van a su trabajo, que cuando van a sus estudios, cuando se relacionan con sus amistades, las demás personas pueden ver y no solo decir, ese no solo escucha la palabra, sino ese sí la vive. Qué difícil es ver eso. Por el contrario, estamos escuchando más a personas que dicen, en realidad ese no vive lo que habla, ese no vive la palabra, ese vive en hipocresía, él tiene una vida doble. Tú y yo debemos de entender eso, que más es importante ser hacedores de la palabra que escuchar la palabra, y ese ser hacedor se refleja, como dice la Biblia, en una verdadera religión que pone freno a su lengua, que ayuda al necesitado, que visita a las viudas, que ayuda a los huérfanos y que se conserva puro. A esas personas vulnerables somos llamados a nosotros a ayudar, y solo así, controlando nuestro carácter, poniendo en práctica la palabra, no solo oidores, y poder ayudar a los vulnerables, es que tú y yo vamos a agradar a Dios. Así que recuerda esto, necesitamos ser hacedores de la palabra. Que el Señor te bendiga en este día.